llamo Sergio González, estudié antropología social y cultural. Temo que no para bien. En cuanto hoy en día los matrimonios están los dos trabajando y es como recriar otra vez a un hijo. Aunque socialmente es evidente que la mujer ha ido ganando terrenos que antes no tenía. Entonces, creo que no se puede comparar la vida que tuvieron nuestras abuelas o bisabuelas con la vida que tenemos hoy en día, porque ha cambiado todo muchísimo en los últimos años. O sea, vivimos en un boom que todavía no nos hemos dado cuenta ni siquiera a dónde vamos a llegar. Porque hoy es un poco por imposición. En casa trabajan los dos y al final lo que tiene que hacer la abuela y el abuelo en este caso, aunque no sea el tema que estamos tratando, se tiene que dedicar a volver otra vez a criar a su nieto como si fuera un hijo. Cada vez es más común ver en el parque a las abuelas, verlas llevar a los nietos, a las nietas al colegio, comer en sus casas. Entonces, antes era un poco la visita a la abuela, aunque fuera diaria, era una visita, hacerle compañía, tal. Y hoy en día es la abuela la que se encarga mucho de todas esas cosas. Vale. Y no hay ni punto de comparación entre lo que hacían antes y lo que hacen ahora. Antes se decía que una abuela, el abuelo, o sea, los padres estaban para educar, y, o sea, los padres estaban para criar y los abuelos para malcriar, ¿no? Que eran los que consentían las cosas, y hoy en día son ellos también los que tienen que imponer las normas y aunque se malcríe, en el buen sentido de la palabra, también tienen que hacer una labor de salir los padres. Me mezclaba mucho, era aparte porque no había, sobre todo en el mundo rural, no había medios. A lo mejor había un médico para 50 kilómetros a la redonda. Entonces tenían que recurrir sí o sí a la medicina que habían aprendido de generaciones anteriores, y hoy en día lo tenemos tan sencillo como bajar a la farmacia y coger un medicamento. Ahora se está utilizando la medicina tradicional un poco como placebo también, porque hay cosas que no se sostienen por ningún lado, el tema de la homeopatía y todas estas historias que al final juegan más un papel fundamental la cabeza. O sea, te lo tomas y piensas que te está haciendo. La distancia pesa mucho, y aunque hables a diario, hoy en día tú te puedes ver con tu abuela al otro lado del mundo. En ese sentido hemos mejorado mucho. Yo, para hablar con mi abuelo, que vivía a 500 kilómetros de aquí, no estamos hablando de que hay un océano de por medio, sino a 500 kilómetros de aquí, llamar por teléfono costaba una pasta. Y hablabas una vez por semana, y lo veías 2 veces o 3 al año. Navidad, Semana Santa y verano. O sea, no es que jugaran un papel, es que jugaban el papel de madre a secas. Era ese el papel que tenían que hacer, porque su hija o su hijo tenían que ir a trabajar. Y a lo mejor les podía dedicar un tiempo el padre o la madre, pero un tiempo reducido, porque venían de trabajar y se pasaban el día con la abuela. Entonces, ¿tú de quién aprendes? Sobre todo cuando eres pequeño, tú aprendes por imitación, por observación, por impregnación, ¿sabes? Y las abuelas han sido fundamentales en ese papel. Lo mismo los abuelos, ¿eh? No es el tema a tratar, pero también ha sido fundamental. Y sobre el mundo rural te podría hablar más cosas. Por
ejemplo, las labores que tenían que hacer en el campo, o lo que te he dicho antes de ir a lavar al río, o de hacer la matanza. Ellas se dedicaban, tenían un papel específico, hacer queso, hacer un montón de cosas que estaban solamente hechas por las abuelas y por las hijas. Y a veces por las nietas, que eso es muy bonito. Por ejemplo, en Castilla, yo lo he visto en Salamanca, que sentadas en la puerta del corral de casa, una madre, una hija y una nieta pelando alubias, quitándole la vaina seca para sacar el grano. Y ese tipo de cosas yo creo que en el mundo rural se sigue manteniendo, aunque ya de aquella manera, porque los abuelos están en el pueblo y los nietos están en la ciudad. Entonces ahí hay un choque cultural también un poco más, yo creo que más agravado que el de choque de culturas, ¿sabes? Que tú vengas de un sitio y yo de otro. Creo que la ciudad y el pueblo están a años luz. Pues por ejemplo, que no puedan entender los abuelos, las abuelas, que su nieto o su nieta esté en el pueblo cuando tienes toda la libertad del mundo, cuando tienes los padres te dejan salir más tiempo que en la ciudad, y que se tiren horas pegados al móvil. Sí, pero es que me choca hasta a mí. Yo, por lo menos, lo que yo he visto y he vivido era voluntario. Tú querías estar con tu abuela. Tú querías, joder, si le ibas a ver 15 días y hasta dentro de 6 meses no la volvías a ver, ¿sabes? Querías estar con ella, querías que te contase cosas. Yo con mi abuela materna no recuerdo haber visto la televisión nunca, nunca. Sin embargo, sí que la recuerdo contando pues, cosas de su vida, contándome pues, cómo en la guerra civil mataron a dos hermanos suyos, contándote la dureza, pero conté el otro día, ¿no? Cómo ella estando trabajando en el campo tuvo un aborto espontáneo, cogió, envolvió el feto y lo enterró a la sombra de un olivo y continuó trabajando. Yo no sé, estaban hechos de otra cosa esas mujeres, o sea, estaban hechas a la dureza de... Es el esfuerzo que puede hacer una abuela porque su nieta lleve una minifalda corta, porque a lo mejor ella en su momento estaba acostumbrada a llevar falda mínimo hasta las rodillas, ¿sabes? Entonces, y aún así la abuela, porque tiene todo el amor del mundo hacia un nieto o una nieta, intenta comprenderlo. A mí me pasa con los tatuajes. Me pasaba con mi abuelo, que todos los años me decía, hijo, ¿te has hecho algo más? Y lo enseñaba. Y bueno, él no lo compartía, pero sí hacía el esfuerzo. Y eso lo hacen las abuelas. Eso, o que te hagas un piercing, o que, ¿sabes? Y ahí dejan de ver a la persona. En ese sentido dejan de ver lo que es la fachada, porque continúan viendo al nieto o a la nieta. Sí que hay una diferencia, porque a lo mejor antiguamente las abuelas tenían como una visión más catastrofista de la vida, que la vida es
un valle de lágrimas y hemos venido a sufrir, y que muchas veces también te lo planteas y dices, a lo mejor no es catastrofista y es realista, ¿sabes? Pero yo creo que sí, las abuelas se notan más que han vivido la modernidad. Los años 80 aquí en España fueron muy importantes, y hoy en día esas jóvenes de los años 80 ya son abuelas. Entonces han vivido un periodo de modernidad que no vivieron sus madres. Mira, aquí pasa una cosa, que las mujeres en España antes de la guerra civil tenían más libertades de las que tuvieron después. Estamos hablando de que se tiraron 40 años supeditadas, sin ser el colmo de las libertades que tenían cuando aquello, pero se tiraron 40 años supeditadas a los caprichos de su marido. Y si el marido la pegaba, aguantaban. Y si el marido no era un borracho y no dejaba dinero en casa, lo tenían que aguantar y pedían fiado. Si tenían que tragar todo, no podían abrir una cuenta en el banco. Claro, llegaron los años 80. Las abuelas de aquella época continúan ancladas en aquella época. Pero luego las hijas, que hoy en día son las abuelas, sí que vivieron esa explosión de modernidad y de ir ganando poco a poco libertades, ir ganando independencia, ir incorporándose al mercado laboral, pues eso, de forma activa y no por necesidad en casa. Pues lo que te comenté el otro día, que mi abuela era una persona prácticamente analfabeta, porque no había podido ir a la escuela, porque era en el momento que casi te pudieras mantener en pie, te ibas a trabajar, y sin embargo la mujer era partera, ayudaba bueno, ella por sus manos pasó la mitad del pueblo en el que yo veraneaba, en Salamanca. Así la mujer se fue tan pronto también, pero es verdad que yo lo veía desde un punto de vista como muy joven. Me alucinaba porque era en plan, mi abuela, sin tener estudios, ayudó a traer al mundo a tanta gente, y sin embargo mi abuelo me decía, pero no te pienses que la abuela lo veía de una forma romántica, sino es lo mismo ver parir a una mujer que ver parir a una marrana. Entonces, y al final es verdad, porque todos somos animales y todos salimos del mismo sitio, pero joder, a mí me fascinaba el hecho de que mi abuela, joder, fuera. Hoy en día eso es una profesión. No es que fuera ginecóloga, pero sí que era matrona, ¿sabes? Y sin estudios. Yo no sé de dónde la aprendió, pero a mí me flipaba. En mi opinión, está un poco minusvalorado. Hay que poner más en valor a esa generación de mujeres que se está dedicando a recriar niños, cuando ya en su época hicieron los deberes con sus hijos. Me parece que es importante.